¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Vamos en esta ocasión a repasar este tema que, bueno, fue el estudio de esta semana que se tituló Las reglas del conflicto. Nuestra cita que se encuentra en 1 Juan 3:8, acabamos de dar lectura. Vamos a platicar aquí algunas cosas muy interesantes acerca de esto. Hemos estado últimamente hablando de este conflicto, precisamente entre Cristo y Satanás, ¿verdad? Entre el bien y el mal. Y suena un poco raro, ¿no? A lo mejor el título, Reglas del conflicto, porque podemos pensar que, pues, en una guerra, pues no hay reglas, ¿no? Prácticamente. Este, Hay quienes defienden esa posición, ¿no? De que en la guerra, pues, dicen que se vale de todo, ¿no? Pero saben que realmente sí existen reglas dentro de lo que es la guerra. Hay ciertos códigos que a través de toda la historia se han, al menos intentado, ¿no? Respetar. Eh, a lo mejor ustedes han visto en alguna ocasión, en alguna película, algún documental, cómo eran las batallas, por ejemplo, en los tiempos medievales, en la época, no sé, por ejemplo, de Napoleón, no sé, o sea, como que cada época ha tenido sus características, ¿no? En cuanto a las guerras, y probablemente han notado algunas costumbres un poco curiosas, ¿no? En cuanto a esto, de cómo se enfrentaban los ejércitos en la antigüedad, cómo lo hacen hoy también. Y les digo, saben que hay realmente sí hay leyes, ¿sí? Que a lo mejor no conocíamos o nunca habíamos escuchado de esto, pero sí existen leyes en cuanto a esto de la guerra. Hay unos tratados que a lo mejor estos sí los hemos escuchado que tienen que ver con este asunto de las guerras. Los tratados de Ginebra. ¿Han escuchado de eso? A lo mejor nada más el nombre, no lo hemos oído, pues tiene que ver con esto. Este, ¿Qué son las leyes de guerra? Bueno, dice aquí, reglas relacionadas a las justificaciones aceptables para participar en una guerra. Y también dice, tiene que ver con los límites aceptables para la conducta durante la misma. Es decir, tiene que ver con lo aceptable y lo que no es aceptable dentro de una guerra, ¿sí? Lo que se justifica y lo que no. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, la expresión crímenes de guerra, que les digo, también son algo contradictorio, ¿no? Porque decimos, bueno, pues en la guerra, pues todo es crimen, ¿no? Prácticamente. Pero hay algunas cosas, algunos actos que se consideran fuera de lo permitido, de lo aceptable dentro de una guerra. Y por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, este, por ahí se realizaron unos juicios que son conocidos como los juicios de Nuremberg. No sé si han escuchado hablar de esto. Bueno, ahí se juzgaron por ahí a los nazis, al menos a los cabecillas, ¿no? A los principales, precisamente por este asunto de crímenes de guerra. O sea, según este tipo de normas, ¿sí? Estos señores, pues se salieron de lo permitido, de lo justificable, de lo aceptable dentro de una guerra, ¿sí? Este, y bueno, les digo, estas leyes pues tienen un montón de temas que tocan, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, las declaraciones de guerra, las negociaciones, cómo deben de ser, la cuestión de las rendiciones, los prisioneros, cómo se deben de tratar a los prisioneros, cómo se deben de tratar a los heridos, también a los civiles, el tipo de armamento que es permitido usar. Bueno, aunque no suene raro, hay normas, ¿no? Que rigen todo esto. Y saben que
en este conflicto del que hemos estado hablando, de conflicto cósmico entre el bien y el mal, pues también hay leyes, ¿sí? Este, eh, y bueno, Dios mismo, dentro de, bueno, ya aquí en la vida humana, incluso le dio leyes a Moisés en cuanto a esto, ¿sí? En cuanto a la guerra. Es decir, que no que Dios apruebe, ¿sí? Las guerras, pero miren lo que dice por aquí, les voy a invitar a que busquen ahí en Deuteronomio, capítulo 20, para que veamos que son asuntos que a Dios le interesan, ¿sí? Este, no es que Dios, les digo, a Dios le agrade esto, o Dios lo justifica, sino que, bueno, acuérdense que Él muchas veces tiene que, dentro de nuestra conducta, y que obviamente somos así, somos peleoneros por naturaleza, Dios también tiene que ponernos un límite, ¿no? En cuanto a este asunto. Deuteronomio capítulo 20, vamos a ver lo que dice el versículo 19 y 20. Deuteronomio 20, 19, versículos 19 y 20. Miren, dice, si al atacar una ciudad tienes que sitiarla por muchos días para tomarla, dice, no destruyas sus árboles frutales, la fuerza, perdón, la fuerza de hacha, porque de sus frutos comerás. ¿Qué les parece lo que está diciendo Dios aquí? Acuérdense que cuando había un sitio, uno de los objetivos era dejar sin alimento a esas ciudades, ¿no? Pero aquí Dios les está dando un consejo al pueblo. Dice, no acaben tampoco, también, perdón, con los árboles frutales porque te van a servir a ti, ¿sí? Dice, no los talarás porque el árbol del campo no es hombre que pueda venir contra ti. O sea, ¿para qué destruyes los árboles? ¿Sí? Entonces aquí Dios está dando una indicación interesante. Sí, dice, pero el árbol que no sea frutal lo podrás cortar para construir baluarte contra la ciudad que pelea contigo. Acuérdense que construían por ahí torres, máquinas de asedio, etcétera, dentro de lo que eran los sitios, ¿no? Estos tipos de guerras. Y usaban obviamente madera. Construían puentes, barricadas, etcétera. Ahí en el capítulo 21, un poquito más adelante, los versículos del 10 al 14 también menciona algo muy interesante. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, el Señor tu Dios y el Señor tu Dios los entrega en tu mano y tomes de ellos cautivos. Aquí va a hablar de los prisioneros. Miren lo que dice. Y entre ellos, entre los prisioneros, dice, veas alguna mujer hermosa y te sientas atraído hacia ella y quieras tomarla por esposa, la llevarás a tu casa y ella dice, rapará su cabeza y se cortará las uñas. Se quitará el vestido de su cautiverio y quedará en tu casa. Durante un mes llorará a su padre y a su madre. Después podrás llegar a ella, dice, para ser su esposo y ella tu esposa. Y si después no te agradara, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, por cuanto la humillaste. ¿Qué les parece? Aquí Dios habla del trato a los prisioneros, pero hay especialmente aquí se dedica este apartado a las mujeres, ¿sí? Trato que se debería de dar a las mujeres prisioneras, ¿sí? O sea, es algo que a Dios le interesa porque dentro de lo que es una guerra, ahorita lo acabamos de mencionar, se cometen un montón de barbaridades, de injusticias, de, ¿cómo podríamos decir? Pues sí, atrocidades, ¿no? eh, Todo aparentemente pues justificado, ¿no? Por la misma guerra. Entonces vemos cómo Dios
puso especial atención a este asunto también para marcarnos un límite, ¿no? En cuanto a nuestra conducta. Y decíamos ahorita que dentro del conflicto entre Cristo y Satanás también hay leyes, ¿sí? Que rigen este conflicto. Eh, el gobierno divino, es decir, por parte de Dios, las leyes que Él ha establecido, o él se rige dentro de esta gran guerra, de este gran conflicto, por principios, ¿sí? Y Él no actúa en contra de ellos. Y ahorita vamos a mencionar algo. Lo hemos estudiado también en temas anteriores, que o sea, su gobierno está basado, fundamentado dice aquí, en el amor, la libertad, un tema que también tocamos hace poco, la ley, o sea, su ley es parte de esto, la verdad, el honor, la lealtad, la paz, la adoración, ¿sí? Y les mencionaba ahorita que él no actúa, nunca ha actuado ni va a actuar en contra de esto, ¿sí? Algo que aparentemente podría parecer una desventaja, ¿sí? El no actuar en contra de esos principios. Eh, cuando, cuando comenzó la rebelión en el cielo, nosotros sabemos que el enemigo fue expulsado, ¿se acuerdan? Pero lo dejó con vida, Dios, ¿se acuerdan? Lo hemos tratado últimamente eso. Lo dejó con vida y es algo que muchos de nosotros como seres humanos cuestionamos, ¿no? Y decimos, ¿por qué no acabó con él desde ese momento? ¿Sí? Si él tenía el poder de hacerlo, claro que podía. ¿Por qué no lo hizo? También lo hemos mencionado, ¿sí? Este, algo que de lo que vamos a hablar ahorita es que el enemigo, usó o abusó, pues, de que Dios basaba su gobierno en esos principios, porque él obviamente hace todo lo contrario, ¿sí? ¿En qué está basada esa rebelión? Bueno, está basada en qué? En el odio, en el engaño, en la anarquía, en la esclavitud, en la idolatría, en la traición, el deshonor, la violencia. Todo eso es la base de su movimiento, ¿sí? Si se fijan, es todo lo opuesto al gobierno de Dios. Aparentemente, la forma de actuar de Dios parece una desventaja, ¿sí? Y Satanás también lo vio así, ¿no? Dijo, pues como no puede actuar en contra de sus principios, entonces yo voy a aprovechar eso, ¿sí? Y él hace uso de todo esto, precisamente dentro de esta guerra. Es decir, hace lo que se conoce como guerra sucia, ¿sí? Tramposa. Y nosotros como seres humanos que traemos pues mucho del carácter de él, ¿sí? Este, por eso somos así también, transerotes, ¿sí? Somos tramposos, somos, y en todo, ¿sí? Corruptos, ¿sí o no? O nada más los políticos, no todos, ¿sí? O sea, somos tramposos en la escuela, en los juegos de mesa, por ejemplo, en los exámenes, eh, en las relaciones, en el trabajo, en la iglesia, o sea, en todos lados somos así, ¿sí? Traemos ya esa tendencia, igual que el enemigo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos que alguien saca provecho de una situación a través de esto, de esas artimañas, del juego sucio, generalmente lo aplaudimos como seres humanos. Decimos, mira, qué usado, decimos, ¿sí o no? O sea, lo vemos como una virtud, el usar la trampa y el engaño. Vemos a las personas que son así como muy vivas, muy abusadas, muy inteligentes, porque usan este tipo de cosas, ¿no? De trucos. Entonces, pareciera ser que Dios está en desventaja en este asunto, ¿sí? Porque Satanás puede hacer uso de un montón de herramientas que Dios no, ¿sí?
Entonces, hasta cierto punto podríamos decir Dios está limitado, ¿sí? En ese sentido, aunque suene extraño, ¿no? Porque Dios nunca va a usar ¿qué? El engaño, Dios nunca va a usar la esclavitud, Dios nunca va a usar la violencia, nunca va a usar la traición, ni nada de eso, ¿sí? Algo que Satanás pues tiene bien trabajado, ¿no? Eh, entonces, ¿existen reglas? Sí, existen reglas. ¿Cuáles son? Pues las que Dios ha puesto. Estas son, ¿sí? Y Él se rige por ellas. El detalle es que el enemigo no. Ese es un detalle, ¿no? Y que podríamos decir que es una desventaja. Porque Satanás no se rige por ninguna regla, ¿sí? Lo único que ahorita vamos a mencionar por aquí más adelante también es lo que Dios le permite hacer y lo que no. Es lo único que lo detiene a él. O sea, él no, no se rige por ninguna regla, ¿sí? Ahorita que mencionamos este asunto de la guerra sucia, ¿qué es la guerra sucia? Bueno, dice aquí algunos aspectos de lo que es la guerra sucia que existe y así se le llama también dentro de lo que es la guerra real. Dice que tiene el objetivo, por ejemplo, dice, no solo de acabar con el soldado enemigo, o sea, con el que tienes ahí enfrente, ¿no? El que te está disparando, sino que va más allá, ¿sí? Más allá del enemigo que tienes ahí enfrente, ¿sí? Dice, en este tipo de guerra, la población civil se ve afectada, casi siempre. Entonces ya no nomás es ahí entre ellos, sino que ya toman acciones en contra de los que menos culpa tienen, ¿no? Y también dice aquí, el blanco de ataque es mucho más amplio, o sea, no es nada más acabar con, no sé, con un barco, con un avión, con los soldados enemigos, sino que tiene que ver con acabar con todo un país, o sea, toda la estructura de un país, o sea, es desestabilizarlo completamente. En cuestiones económicas, por ejemplo, políticas, de muchos tipos, ¿no? En muchos aspectos, se busca, por ejemplo, en este tipo de guerra también acabar con las líneas de mando enemigas, o sea, con los altos mandos, ¿sí? Entonces, de manera que se crea un caos, ¿no? En muchos sentidos. Eso es la guerra sucia. Y es algo que se acostumbra. Ahorita mencionábamos a los nazis, ¿no? Cómo fueron juzgados precisamente por este tipo o sea, de hacer uso de la guerra sucia, ¿sí? Este, y, y para ellos, pues todo estaba justificado. O sea, para ellos, por ejemplo, cuando estaban siendo juzgados todos esos hombres, este, y les preguntaban, oye, ¿y no se te hace que eso está mal hecho? Y bueno, ya de por sí la guerra está mal, ¿no? Pero en cuanto a algunas cosas, ¿no? Algunos actos que cometieron, ellos decían, no, estaba bien eso, está justificado. Para ellos estaba bien lo que hacían. Así que pues es algo, este, que, o sea, nos sobrepasa, ¿no? O sea, cuando pensamos en eso decimos qué pasa por la mente, ¿no? De estas personas. Y es interesante cómo dentro de la guerra, o sea, de las guerras que han ocurrido en el mundo, se han incluso creado ministerios de guerra sucia. O sea, se crean organizaciones precisamente para este tipo de trabajos, ¿sí? Que obviamente no están dentro de la ley, ¿no? Así de lo que es la guerra. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, dice por aquí algo interesante. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ahorita hablábamos de esa guerra, ¿no? Que hubo en el cielo, esa rebelión, y, y el enemigo de Dios utilizó la guerra sucia, precisamente, ¿sí? Acuérdense lo que hizo, empezó a hacer política, ¿sí? Todo por debajo del agua. Él aparentemente no hacía nada, ¿sí? De hecho, culpaba a los demás ángeles de esa rebelión,
Y finalmente, bueno, un día se desató una guerra, ¿no? O sea, Satanás quiso acabar con el gobierno divino, no por no a través de violencia, sino con la guerra sucia, ¿sí? Cuando no le funcionó, hubo un enfrentamiento, lo dice ahí en Apocalipsis, ¿no? Lo dice su palabra, y fue echado del cielo, o sea, no hubo más cupo para él, dice. Y, y entonces él continuó con su guerra sucia. Como no podía enfrentar así eh, cara a cara a Dios, ¿sí? No lo podía vencer. Bueno, podía enfrentarlo, ¿no? Pero sabe que no podía vencerlo. Entonces dice aquí que se llenó de grande ira, dice, contra la mujer, o sea, contra el pueblo de Dios. Y se fue a hacer guerra, dice, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Seguía la guerra sucia, ¿sí? O sea, ya no era tanto contra Dios así directamente, dijo, bueno, voy a usar otro sistema, ¿no? Voy a continuar con la guerra sucia, ahora me voy a desquitar con los civiles, podríamos decir, ¿sí? Con el ser humano en este caso. Y no con cualquier ser humano tampoco, ¿sí? Sino que tenía un objetivo así muy claro, que era quien dice ahí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, es decir, con los que sean fieles a Dios, porque no todo ser humano entra dentro de este grupo, ¿sí? Entonces, el pensamiento de él fue de que, bueno, no puedo con él directamente, pero puedo hacerle daño de otra manera y puedo hacerlo a través de, de sus hijos, ¿sí? Y bueno, si ustedes siguen leyendo por ahí este capítulo menciona mucho, ¿no? De ese coraje que él tiene contra los hijos de Dios, ¿sí? Cómo está enardecido contra, y a través de toda la historia, ¿no? Lo que ha hecho con el pueblo de Dios y lo que sigue haciendo y lo que todavía falta, ¿no? Por hacer. Entonces, vemos aquí cómo él ha hecho uso de eso, ¿sí? O sea, aprovechar eh, todo eso que Dios no hace al seguir sus principios, ¿sí? Él sí lo hace y dice, bueno, pues yo sí puedo, ¿sí? Yo no me rijo por tus leyes ni por tus reglas. Y esto les digo a nosotros, para nosotros puede ser una desventaja, ¿no? Que Dios, podemos decir, Dios está en desventaja ante Satanás y más porque nosotros nos estamos viendo afectados, ¿no? Y podemos decir, ¿cómo Dios no hace nada con este señor? ¿Verdad? Este, y el hecho de que, por ejemplo, ahorita decíamos de que la guerra sucia tiene que ver no tanto con enfrentamientos así directos. eh, Dios lo que hizo fue, cuando vemos que aparentemente le perdonó la vida, ¿sí? Y que podemos decir, esto fue un error de parte de Dios, ¿no? El dejarlo vivo. Muy probablemente nos podamos entender un poquito a Dios, ¿sí? En el hecho de, si hemos estado en una situación un poco parecida, tal vez nosotros alguna vez hemos sido objetos de algún chisme, de alguna calumnia, de eh, de alguna mentira, ¿no? Se encuentra en nosotros. Probablemente, ¿no? Nos ha pasado, o sea, puede ser ahí en el vecindario, en el trabajo, en la escuela, incluso en la iglesia. Y la mayoría de nosotros, aunque podamos sentir a lo mejor coraje y decir, ay, con estas personas, ¿no? Cuando sabemos quién ha sido, que quisiéramos, de alguna manera, pues, desquitarnos, porque eso es lo natural en nosotros, ¿no? Este, aún así, o sea, porque es el coraje que siente uno, ¿no? Aún así, yo casi les aseguro que no lo haríamos. Si tuviésemos el poder de destruir a esas personas,
casi estoy seguro que no lo haríamos. ¿Saben por qué? Por lo mismo que Dios no destruyó a Satanás. Sí. Porque cuando razonamos bien las cosas, hay veces que somos muy impulsivos, ¿no? Y sí, hacemos otro escándalo mayor, ¿no? Pero generalmente cuando somos más pensantes, ¿sí? Nos detenemos porque decimos, no, el que va a quedar mal, ¿quién es? Yo. Entonces, bueno, que siga y bueno, la gente se va a dar cuenta, decimos, ¿sí o no? ¿Alguna vez hemos pensado eso? O le hemos dicho a alguien, le hemos aconsejado eso a alguien, porque empezamos a razonar las cosas, ¿no? Y precisamente fue lo que hizo Dios. O sea, Dios pensó muy bien, o sea, él no se le va nada, ¿sí? Pensó muy bien en todo, el desenlace de esto. Dijo, a ver, si le pongo un fin así a esto de tajo, el perjudicado voy a ser yo, dijo Dios. Entonces tengo que dejar que él siga con sus habladurías, ¿no? Con sus chismes, con su campaña, y el universo se va a dar cuenta de quién tiene la razón, quién tiene la verdad. Y les digo, en ese sentido podemos entender un poquito a Dios, ¿sí? Em, Algo de lo que él ha hecho también uso dentro de esta guerra, pues es a través o lo que ha utilizado es el engaño. Y así fue como se metió a este planeta, ¿se acuerdan? A través del engaño. Y algo que le ha resultado bastante bien es esta cuestión de la idolatría. Aunque ahorita a lo mejor en nuestro tiempo podemos decir, no, pero eso ya es cosa del pasado, ¿no? De culturas antiguas, etcétera. Bueno, ahorita tiene otras formas, ¿no? Pero al ser humano, ¿sí? Lo ha hecho creer. Acuérdense que algo que él peleaba y que él quería era ser igual a Dios, ¿no? Tener la adoración que Dios tenía. Y de alguna manera él se las ingenió para obtener eso, ¿sí? Y aparte, así de, como si fuera de eh, matando dos pájaros de un tiro, dijo, aparte le quito también la atención del ser humano hacia dónde, hacia Dios, se la quito a Dios y la obtengo para mí, ¿sí? Él aprovechó, por ejemplo, el hecho de que Dios ya no se comunicaba directamente con el ser humano, o sea, cara a cara. Acuérdense que se perdió esa oportunidad, ese privilegio que el hombre tenía cuando entró el pecado. Así que eso lo aprovechó perfectamente Satanás, ¿sí? Porque en nosotros siempre existe eh, ese deseo de acercarnos a alguien superior, ¿sí o no? Por eso, por ejemplo, dentro de lo que son las religiones en este mundo, pues tenemos muchas creencias, ¿no? Porque todos, cada quien en su cultura, cada quien en su manera de pensar, buscamos a alguien superior, porque tenemos esa necesidad. O sea, Dios puso eso ahí en nosotros para que lo buscásemos. Cuando se perdió esa oportunidad de acercarnos a Él cara a cara, Satanás vio ahí una gran oportunidad, sí, para Él. Y me imagino que Él ha de haber pensado, ¿no? Ah, bueno, Dios ya no se comunica con ellos cara a cara, yo sí puedo hacerlo y los voy a engañar, ¿sí? Y hemos por ahí hablado mucho acerca de estos temas como eh, prácticamente en todo el mundo, en todas las culturas, ¿sí? Todos tenemos así como un mismo origen, ¿no? De nuestras creencias, o sea, en todo el mundo, en cuanto a las divinidades o los dioses, ¿sí? Aunque podemos decir, no, pues los chinos tienen sus dioses, los budistas tienen sus dioses, los indios tienen sus dioses y va, cada quien, ¿no? Pero saben que todo tiene el mismo, cuando le empezamos a escarbar ahí el asunto, todo tiene el mismo origen, ¿sí? Y todo tiene que ver con esto. Dice por aquí esta declaración de Elena White en Conflicto de los Siglos, dice, la Biblia declara que los espíritus, como se les solía llamar, dice aquí, a los visitantes de otros mundos,
son espíritus de demonios. Si empezamos a, les digo, a analizar esto, esos visitantes de otros mundos que ahorita, por ejemplo, les llamamos extraterrestres, ¿sí? Y que los ovnis y todo eso, no son cosa de esta época, ¿sí? Si estudiamos las culturas antiguas, nos vamos a dar cuenta de que ellos también veían lo mismo, ¿sí? Y que tenían también contactos con ellos. Y sabemos quiénes son, aquí lo dice, ¿sí? Eran demonios. Y todas las culturas antiguas, obviamente no los veían, como esto, como demonios, ¿sí? Ellos obviamente sabían, porque dentro de todos sus escritos que han dejado y todo, sabían que venían de otros mundos, porque eso les decían, ¿no? Pero ellos los empezaron a ver como dioses, ¿sí? Como seres que superiores, que buscaban el bien de ellos, de esas sociedades, de esas culturas, que les traían conocimiento, este, y de ahí salen todos esos dioses que conocemos y que hemos escuchado alguna vez, y que todavía conocemos porque existen todavía templos dedicados a ellos, a esos dioses, ¿sí? Que muchas veces nosotros pensamos dentro del cristianismo que pues eran inventos de ellos, ¿no? Pues que adoraban que al dios del sol y que al dios del agua y como vemos a veces representaciones en figuras, pues creemos que eran su imaginación, ¿no? Producto de su imaginación. Ustedes recuerden que la gente, entre más atrás nos vayamos en la historia, las personas eran más capaces, más inteligentes, ¿sí? Y si a nosotros, por ejemplo, nos parecería ridículo adorar a una piedra, un pedazo de piedra, un muñeco, ¿sí? Este, para ellos era todavía más ridículo eso, ¿sí? Pero lo hacían, ellos adoraban esas imágenes porque eran representaciones de seres que sabían que existían, ¿sí? Y en la palabra de Dios, por ejemplo, tenemos un caso, así rapidito lo mencionamos, ahí en Segunda de Reyes 2:1, el rey Ocosías dice que se enfermó, ¿sí? Este, por un accidente que tuvo, sí, estaba grave, podríamos decir, y dice que envió mensajeros a un lugar y les dijo lo siguiente, fíjense, un rey que conocía a Dios, aparentemente, ¿sí? Podríamos decir ahorita un cristiano, que les dijo a sus siervos, les dijo, id y consultad a Baal Zebub, dios de Cron, para preguntarle, dice, si he de sanar de esta enfermedad. ¿Qué les parece? Eh, algo increíble, ¿no? Alguien que conocía de Dios y a lo mejor podemos decir, bueno, pues es que en aquellas épocas la gente estaba un poquito más tonta, podríamos decir, pero no, ¿sí? Ese Dios que menciona aquí era real, ¿sí? O sea, era un ser real. No estamos diciendo que era un Dios, ¿sí? Ahorita ya vimos quién era, ¿no? Pero fíjense hasta dónde cayó este rey. Hizo lo mismo que Saúl, ¿se acuerdan? Fue a consultar por ahí. Dijo, vayan, pregúntele a este Dios, ¿sí? A ver qué va a pasar conmigo. O sea, en vez de consultar a Jehová. ¿Qué les parece? Entonces, Satanás se ha aprovechado de esto y miren a qué grado. O sea, ha engañado a muchas personas. Este, incluso, o sea, el ser cristiano y conocer de Dios no es, para Satanás no es un impedimento eso, ¿sí? Para engañarnos, acuérdense. Entonces, es algo con lo que debemos de tener cuidado, ¿no? Este asunto, y son cosas que siguen sucediendo todavía hasta en la actualidad. No es tan común, ¿sí? Ya esto, pero existe todavía. Y, y es algo que le ha funcionado perfectamente, ¿sí? La cuestión de la idolatría, o sea, el hacerse pasar por un dios, ¿sí? Y lo tenemos, por ejemplo, aquí en nuestro país, muy marcado, por ejemplo, ese asunto, ¿no?
que a veces les digo, pensamos que, ay, pues es que esas imágenes, adorar imágenes, a lo mejor ahorita lo vemos así, ¿no? Pero este, para mucha gente, o al menos en la antigüedad, o sea, era alguien real ese personaje, ¿sí? Y bueno, todavía para muchos en la actualidad, ¿no? Porque todavía existen manifestaciones de ese tipo. Entonces, a veces lo tomamos muy a la ligera esto, ¿no? Y este, se nos hace muy fácil, ¿no? Decirle a la gente, usted no ande creyendo eso, usted, no ande adorando imagen. Pues para ellos es algo real, ¿sí? Entonces tenemos que abordar esos temas de otra forma, ¿no? Eh, Nos dice también la Biblia por ahí en Apocalipsis capítulo 13 que Satanás se vale también de agentes humanos en esta guerra para lograr sus fines, ¿sí? Lo vemos, lo vemos a través de la historia, ¿no? Lo hemos visto, lo vemos en la Biblia también. Y en Apocalipsis 13 nos menciona algo muy interesante, porque dice que ese dragón del que hablábamos ahorita, que es Satanás, ahí lo aclara, dice que él le da poder o le ha dado poder a los grandes poderes de este mundo. Y eso es interesante. A veces cuando leemos así el Apocalipsis con sus símbolos, como que pues no dimensionamos, ¿no? O no, o pasamos mucho, pasamos muchas cosas por alto, ¿sí? Pero fíjense, dice que Satanás le da o le ha dado poder a los grandes poderes de este mundo. Y menciona ahí, al menos en Apocalipsis, menciona tres tipos de poderes, que a veces los hemos mencionado aquí también. Habla de un poder religioso, ¿sí? En el mundo, y dice que directamente Satanás le dio ese poder. Habla de un poder político también en este mundo. ¿Y quién le dio ese poder? A veces decimos, no, Dios se lo dio. Dice que Satanás se los ha dado, ¿sí? Es decir, él tiene poder para hacer eso. Una cosa es que Dios permita, ¿sí? Y otra, creer que Dios le da el poder a esa gente y que los pone ahí, ¿sí? Que a veces malinterpretamos, ¿no? Algunos textos. ¿Por qué creen que, bueno, la otra vez que mencionábamos, ¿no? Cuando Satanás tentó a Jesús, ¿por qué le ofreció los reinos de esta tierra? ¿Se acuerdan? Porque él tiene poder en este mundo. Y hay gente y tiene agentes, como dice aquí, que le sirven directamente. O sea, no es que los haya engañado, o sea, les sirven con todo el conocimiento del mundo, lo saben, ¿sí? Y hay un poder también así muy grande en la cuestión económica en este mundo. Al menos esos tres menciona ahí en Apocalipsis, entre capítulo 11 hasta el 17, 18 por ahí, los menciona, ¿sí? Así claramente. Entonces, él se vale de ellos, ¿sí? Para obtener sus fines. O sea, Satanás no se nos va a presentar a nosotros como seres humanos, este, así como es, ¿sí? Acuérdense que él utiliza precisamente la guerra sucia y se vale en este caso también de personas. Entonces, de esa manera tú nunca vas a sospechar del enemigo de Dios, de Satanás. Porque le echamos la culpa a quienes, de las situaciones del mundo. Pues que los políticos, que esto, que la economía, que el presidente, que no sé quién, ¿sí? Que las autoridades. Pero nunca nos pasa por aquí el verdadero causante de todo esto. Y aquí en Apocalipsis, por ejemplo, nos dice quién es el que está detrás de ellos, ¿sí? Em, hay algo más que el enemigo utiliza, ¿sí? Ahorita hablábamos del engaño, ¿sí? Dentro de esta guerra sucia que él hace, que comenzó en el cielo, y fue a través del engaño, acuérdense, ¿sí? De hacer pensar a los ángeles, por ejemplo, en este caso, que Dios era un tirano y que Dios, los tenía esclavizados a todos y que él los iba a hacer libres
y que él era el bueno, etcétera. ¿Sí? Esta, este tipo de conducta, ¿sí? Que ahorita, bueno, llamamos guerra sucia, ¿no? Así en general, pero esto le llaman la guerra psicológica, ¿sí? O sea, no había balazos, no había enfrentamientos, todo era donde, en la mente de, en este caso, de Los Ángeles, ¿sí? Y esto lo vemos también muy marcado en nuestro mundo. Y hay un país, por ejemplo, que es experto en esto, en este tipo de guerra, ¿sí? Ahorita lo van a deducir. Este, son expertos en esto. O sea, y vemos quién es el que les ha dado el poder a este poder político, a esta nación. Y vemos que utilizan precisamente las mismas herramientas que Satanás utiliza. Cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba, ¿cómo podríamos decir? Pues ya hastiado, ¿no? De tanta sangre, de tanta muerte. Y obviamente la gente dijo, esto no queremos que vuelva a pasar nunca más lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y siempre la guerra ha sido un negocio, ¿sí? Para la gente poderosa, ¿no? Del mundo. A través de toda la historia, yo creo que pues no es un secreto eso, ¿no? Es un negocio. ¿Y saben qué? Dice aquí una declaración interesante, por ahí que leí hace poco, dice que las élites, dice, nunca han planeado un orden mundial basado en la paz. O sea, siempre la gente poderosa del mundo tiene a la guerra como una herramienta, ¿sí? Para conseguir sus fines. Y cuando se termina esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, como que dijeron, creo que no nos funcionaría seguir con este tipo de conflictos, ¿no? Pero necesitamos la guerra, o sea, para ellos es necesaria la guerra. Sí, así lo dicen claramente, ¿no? En muchas declaraciones que han hecho. Entonces dijeron, Tenemos que buscar otra forma de seguir haciendo guerra, este, pero pues ya no a ese grado, no a ese nivel, como lo que pasó allá en los 40, los finales de los 30, ¿no? Este, y saben que había algo por ahí, un asunto pendiente que tenía este país, Estados Unidos, con esta otra nación, con la Unión Soviética o con Rusia. Por ahí a principios de siglo, del siglo pasado, ustedes han escuchado, por ejemplo, hablar de la Revolución Rusa, este, donde, si no teníamos el dato, saben que podemos decir, el autor intelectual, ¿sí? De esa revolución, que nosotros podemos decir, ah, pues fueron los rusos, ¿no? ¿Cómo les llaman? Bolcheviques, ¿se acuerdan de ellos que veíamos por ahí en la historia, en las clases, ¿no? De historia en la escuela. Bueno, ese fue un grupo que se utilizó, ¿no? Que para ese fin. Pues saben que el autor intelectual de todo esto fue esta otra nación, ¿sí? Los Estados Unidos, que siempre vieron a Rusia como un obstáculo para ellos. Alguien que podía, como una piedrita, ¿no? En el zapato. Y provocaron esa revolución en este país para desestabilizarlos, para que su economía se viniera abajo, para acabar con la monarquía y así ellos quedarse como el número uno, ¿sí? Este, entonces, eh, pero bueno, se vino la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda, y ese asunto quedó ahí como pendiente, ¿sí? Pero ya pues ya llevaban gran avance en esa guerra sucia, ¿no? Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, siguen con este asunto, ¿sí? Y sucedió lo que conocemos como la Guerra Fría, lo han escuchado también. ¿De qué se trató eso? Bueno, pues era guerra sucia,
guerra psicológica. Este, Se pretendía pues acabar con la nación, en este caso con Rusia también, pero a través de qué, de propaganda, a través de las ideologías, a través de la política, ¿sí? Sin balazos, sin bombazos ni nada. Y y por ejemplo, por allá a principios de los años 50 se creó en Estados Unidos y existe todavía algo que se llama, nada más para que vean a qué grados, cómo pasan cosas, ¿no? Que a veces desconocemos. Crearon por ahí algo que se le llama el Consejo de Estrategia Psicológica. Sus siglas en inglés son PSB, ¿sí? Consejo de Estrategia Psicológica. ¿Y eso qué es? Bueno, es precisamente una organización que hace guerra sucia. Y ha tenido tanto éxito, ¿sí? En nuestro mundo que ha hecho ver a esta nación, a Estados Unidos, como lo máximo, ¿sí o no? A todos nos ha visto la cara, podríamos decir, y los vemos como héroes y los vemos como pues, con lo máximo, ¿no? En el mundo. Y curiosamente, o sea, todo el mundo vemos mal a ciertas naciones, naciones que han tenido conflictos con ellos, ¿sí? De alguna u otra manera. Y los vemos casi como el diablo, ¿sí? ¿Qué piensa usted, por ejemplo, qué piensa la gente allá en Estados Unidos y mucha gente en el mundo, ¿no? De los rusos, por ejemplo, de lo, de lo peor, ¿no? ¿Qué piensan de los iraquíes, de los afganistanos o afganos? ¿Qué piensan de los vietnamitas? ¿Qué piensan de los serbios, de los árabes, de los palestinos? Son el diablo, decimos, ¿sí o no? Entonces, piensa hasta qué grado han influido en nuestra mente, en nuestra mentalidad, en lo que pensamos nosotros. Y todo eso lo han logrado a través de estas organizaciones, ¿sí? Y tanto éxito han tenido que esto ya lo han llevado a otro nivel. O sea, ya no es nada más decir, bueno, vamos a pelearnos con los rusos o con los serbios o no sé, ¿sí? Sino que hace poco por ahí también les compartimos por aquí esta declaración que ya tiene mucho, o sea, tampoco es algo nuevo, ¿sí? De el expresidente y ex militar también Eisenhower que declaró lo siguiente. Dice, a los medios que vamos a emplear para extender la verdad, o sea, su verdad, dice, se le llama guerra psicológica, que es la lucha, dice, por ganar, ¿qué dice ahí? Ganarle a los rusos, ganarle a los vietnamitas, a los iraquíes, ¿no? Dice, es la lucha por ganar las mentes y las voluntades de los hombres. ¿Contra quién es esta guerra? Que nos han hecho pensar que es una guerra entre naciones, ¿no? Es una guerra por tu mente, dice ahí, y por tu voluntad. Y así está literalmente, ¿sí? No son cuentos esto. Entonces, ¿por qué a este poder en mundial, ¿sí? Le interesa tener tu mente? O sea, dice las voluntades de los hombres, no dice las voluntades o las mentes de los rusos o de ciertos grupos, ¿no? O sea, de todos. ¿Por qué quieren tu mente? Ah, pues porque hay alguien detrás de ese poder, ya lo vimos ahorita, ¿sí? Hay alguien que utiliza a este poder, que es quién, es Satanás, ¿sí? Porque Satanás es el que quiere tu mente, ¿sí o no? Es lo que de eso se trata esta gran guerra, ¿sí? Y saben que hay algo bien interesante también que menciona aquí en el conflicto de los siglos, que ahorita mencionabas, por ejemplo, que Satanás también utiliza la violencia, algo que Dios no, que con lo que Dios no compagina, ¿sí? Dice aquí, Dios no violenta nunca la conciencia, o sea, Él nunca te va a forzar, por ejemplo, a servirle, nunca te va a esclavizar, como a veces creemos, ¿no? Es que Dios nos tiene ahí muy, hace poquito hablamos de eso, ¿no? De la libertad.
Y Satanás nos ha hecho pensar que Dios nos tiene esclavizados, ¿sí? Nos tiene reprimidos, no nos deja ser. Pero dice, Dios nunca violenta nuestra conciencia. Dios sí, obviamente nos da a elegir, ¿se acuerdan? Dice, a ver, te puse aquí la vida y la muerte, dice Dios. La bendición y la maldición. Y tú vas a qué? A decidir finalmente. Yo te aconsejo, dice, que te vayas por acá, pero tú decides. ¿Ese es el pensamiento y las reglas de Satanás? No, él no tiene reglas en cuanto a esto. Y dice aquí, Dios no violenta tu conciencia, pero Satanás, dice aquí, recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. No te puedo convencer por las buenas, dice Satanás, entonces vas a entender por las malas, ¿sí? Y me vas a servir por las malas. Por medio, dice aquí, fíjense bien, y esto lo hemos vivido, ¿sí? Lo vivimos día a día, lo vivimos hace unos años también, muy marcado, dice, a través de qué dice, del temor, de la fuerza, procura, dice, regir la conciencia y hacerse tributar homenaje a la brava, como decimos, a través del miedo. Para conseguir esto, dice, obra, aquí está, dice, por medio de las autoridades, ya sea que religiosas o civiles. O sea, él no se va a parecer a quererte doblegar, ¿sí? No se te va a parecer y te va a decir, me tienes que adorar, ¿no? Dice que va a utilizar a las autoridades religiosas o civiles y las va a inducir, fíjense, y esto también lo estamos viviendo, dice, las induce a esos poderes, a la gente de poder, a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Y si no te gustan, te aguantas, ¿sí? Y si te opones, así te va. Lo que estamos viviendo, ¿no? Y es lo que ha pasado también a través de toda la historia, ¿sí? Por eso esas grandes persecuciones en la antigüedad, con los romanos, con la iglesia, la Inquisición, ¿sí? Por decir, no quieres, pues a fuerza, ¿sí? Y si no, pierdes la vida, a la hoguera, a los leones. Así es como actúa. Y si vemos, o sea, Dios no es así, aunque a veces pensamos, ¿no? Que Dios nos tiene ahí todos, que no nos deja ser como les decía, ¿no? Pero Dios no es así, o sea, Dios siempre te va a respetar, porque Dios se rige por la verdad, por el honor, por la libertad, por el amor, por la paz, algo que para Satanás no existe. Dice, bueno, yo aprovecho, ¿no? Para mí no, esas reglas no existen. Eh, así que hasta ahorita podemos decir, Satanás lleva ventaja, ¿no? Entonces, ¿quién va a ganar en esto? ¿Sí? Si Dios no utiliza la violencia, Dios no utiliza todas esas artimañas que el enemigo sí usa, podríamos pensar que el que las lleva de perder siempre es Dios, ¿sí? Y el que quiera seguir a Dios. Y miren lo que dice por aquí, ya vamos terminando. En El conflicto de los siglos, también en este libro, en la página 572, dice, el poder y la malignidad de Satanás y de su hueste, de todos sus secuaces, ya sean ángeles o seres humanos, dice, podría alarmarnos con razón. O sea, como ahorita estamos platicando, ¿no? Dice, podría alarmarnos esto y preocuparnos y asustarnos, ¿no? Y decir, no, pues, entonces, ¿en qué me metí yo? ¿Sí? En el grupo perdedor parece ser, ¿no? Pero dice aquí, si no fuera por el apoyo y la salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor, estaríamos perdidos. Es decir, sí es cierto que estamos en una lucha desigual, ¿sí? Y también lo dice por ahí en Efesios, ¿se acuerdan?
nos dice Pablo. O sea, nuestra lucha, dice, no es aquí con el vecino, con el que tengo enfrente, ¿sí? Con esa persona que me molesta, ¿no? No es el problema con ellos. Dice, sino con espíritus. Y no son cualquier espíritu, dice tampoco. Entonces, estamos en una gran desventaja, sí, pero dice que contamos con el apoyo y la salvación y el poder de quién? De Dios. Así que podemos respirar un poquito, ¿no? Dice, sí, si se les dejara, ¿qué quiere decir esto con esta expresión? Que Dios no les permite cualquier cosa, o sea, Dios tiene que reglas, ¿sí? Y a pesar de que parece ser que todo este ejército de seres, ¿sí? Malignos, no se rigen por esas reglas, aún así ellos no pueden traspasar los límites que Dios ha establecido. Y ustedes por ahí a lo mejor estudiaron la semana o repasaron el caso de Job, ¿se acuerdan? Donde vemos claramente cómo Dios sí permitió cosas en su vida, como las ha permitido en nuestra vida también, cosas que no nos gustan, que no esperábamos, que nos lastiman, que nos duelen, que nos preocupan. Pero si analizamos esa historia, nos daremos cuenta de que Dios siempre estuvo al control y nunca le permitió a Satanás que traspasara los límites. Le dijo, puedes hacer esto y esto y esto y hasta ahí nada más. Entonces, esa historia, les digo, esas historias se repiten en nuestra vida también y nos demuestra cómo Dios está ahí de todos modos que controlando la situación y debemos de confiar en Él. ¿Sí? Dice, si se les permitiera, es decir, si Dios los dejara, que hicieran lo que quisieran, fíjense lo que pasaría. Nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían nuestro cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas, porque solo se deleitan, dice, en el mal y en la destrucción. A eso se dedican. Entonces, aquí les digo, sí, podríamos preocuparnos, ¿no? Pero no nos debemos de olvidar de quién está a nuestro lado. Y miren lo que dice por aquí, sigue diciendo, no queda ahí esta frase. Todavía nos dice algo más, dice, pero los que siguen a Cristo están siempre seguros, bajo su protección. Y entonces, ¿por qué me pasan cosas? Podrían decir. ¿Por qué me corrieron de mi trabajo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué mi hijo se fue de la casa? ¿Por qué? Ah, bueno, por la misma razón que Dios permitió ciertas cosas en la vida de Job, ya lo vimos, ¿sí? Pero dice aquí que estamos seguros bajo su protección. No dice que nada nos va a pasar, ¿verdad que no? Quiere decir que incluso a través de situaciones complicadas en la vida, dice, podemos estar seguros porque Dios nos está protegiendo, aunque no parezca que nos está protegiendo. Parecía, humanamente podríamos pensar que a Job lo abandonó Dios a su suerte, ¿sí o no? Pero Dios lo estaba protegiendo dentro de todo ese caos que había en su vida, lo estaba protegiendo todavía. Dice, ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararnos. O sea, no estamos solos. Esto es un gran alivio, ¿no? Para nosotros en nuestras luchas. Dice, el maligno, ahí les va, no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. O sea, hay un límite. A lo mejor, les digo, puede hacernos daños el enemigo, ¿sí? Pero hay un límite de que dice aquí que no puede pasar, no puede. Y eso a nosotros, les digo, nos debe llenar de esperanza, de tranquilidad, de confianza en Dios, incluso les digo a través de las pruebas. Porque les digo, esta declaración pareciera que nos dice que somos
intocables, ¿sí? Pero no dice eso. Dice que Dios siempre nos va a proteger, que va a controlar la situación, que hay un límite en el cual Satanás no puede traspasar, ¿sí? Entonces, a pesar de que el enemigo no se rige por reglas y que juega sucio y que afecta al que se le atraviesa enfrente en esta guerra, vemos que aún así Dios tiene el control, ¿sí? Porque las reglas de Dios que Dios estableció se tienen que cumplir en en esta gran lucha. Ojalá que Dios nos ayude pues a permanecer firmes, ¿verdad? En este gran conflicto, que nos ayude a confiar en Él, ¿sí? Incluso les digo, en las situaciones que no entendemos, como lo que vivió Job, y que también podamos compartir este conocimiento con otras personas, ¿verdad? Que sin duda todos necesitamos conocer sobre estos asuntos. Que el Señor les bendiga.